Albert Casals, El món on a mi m'agrada viure, los mundos en donde a mí me gusta vivir, traducción al castellano, versión 1.0, audiolibro, segunda parte, Libertad, el refinamiento del arte de viajar sin dinero, años antes del piso de la Sagrera y de mis viajes con Nakamas, a principios de diciembre de 2011, me encontré en una situación bastante interesante, estaba solo en la ciudad de Tbilisi, en Georgia, y tenía un problema, quería viajar hasta China, y no sabía cómo salir adelante, ¿de acuerdo? En aquella época aún no había dado todo mi dinero, así que técnicamente habría podido coger un vuelo a España, solicitar una visa en la embajada de China, y volar a él en avión, pero la cuestión era que yo quería llegar a China sin utilizar dinero, y, sinceramente, no tenía ni idea de cómo lo acabaría consiguiendo. Quizás piense que todo esto no tenía nada de especial, después de tantos y tantos viajes, que no me encontraba siempre en esta situación, cuando quería ir a algún sitio, pero lo que hace especial esta historia, es que fue precisamente allí, en Tbilisi, donde, por primera vez en la vida, superé el último obstáculo que me quedaba por ser capaz de ir a cualquier lugar del mundo sin dinero, el auténtico Everest de los viajes sin dinero, los países que no dan visados en la frontera. Si me voy tan atrás, hasta mis 21 años, es porque siento que hay una cuestión pendiente entre nosotros que deberíamos aclarar. A estas alturas ya os he hablado bastante de mis amigos, de mi comunidad, pero hay algo sobre mí y sobre los caminos que me han llevado hasta donde estoy ahora que todavía no he podido compartir, y es que aún hoy a veces me preguntan, pero Albert, ¿por qué esta obsesión por hacerlo todo sin dinero? Viajar sin dinero, vivir sin dinero, ¿por qué? ¿Qué tienes en contra? Por haberte pasar la vida esforzándote y sufriendo para evitarlos. Cuando con 15 años me fui de viaje por primera vez, lo hice con un presupuesto de 3 euros al día por razones puramente prácticas. Era un estudiante de eso, mi familia no pasaba hambre pero tampoco iba sobrada, y mis padres me daban una paga semanal de 5 euros. Con estos ingresos, por mucho que llevara toda la vida ahorrando para viajar de gran, mi presupuesto no daba para más. Cuando terminé bachillerato, justo después de escribir El mundo sobre ruedas, emprendí mi primer viaje largo de verdad, y, aunque por primera vez tenía dinero de sobra para todo lo que me hiciera falta, aquel fue el primer viaje en el que no gasté ni siquiera los 3 euros diarios. Volví a casa con exactamente el mismo dinero con que había salido. A lo largo de todas aquellas aventuras, que entre Sudamérica y África duraron casi un año, me di cuenta de una realidad sorprendente. Lo que realmente me pasaba no era que estuviera en contra del dinero, ni del capitalismo, ni de nada, sino que estaba muy a favor de alguna otra cosa que solo conseguía en ausencia del dinero. El dinero no son buenos ni malos, porque no tienen voluntad propia, pero sí que transforman la forma en que nos relacionamos los unos con los otros. Para que tenga sentido utilizar dinero en las relaciones humanas, es necesario que previamente exista un paradigma de hostilidad, una separación o distancia original entre las personas, para que el dinero pueda nacer de puente, en lugar de resolver los conflictos con violencia, por la fuerza. El dinero ofrece una manera de resolverlos pacíficamente, pero para ello es necesaria, en primer lugar, la existencia de conflictos, de antagonismo, de enemigos, o, como mínimo, de rivales, otros que no pertenezcan al que yo pertenezco, que no sean parte de lo que yo soy parte. Si tú tienes una manzana y yo quiero una manzana, gracias al dinero no será necesario que luchemos o que te la tome por la fuerza, porque te la podré comprar. Pero para que tenga sentido la idea de luchar por una manzana, antes hay que hacer un montón de suposiciones. Por ejemplo, que no nos queremos tanto como para que nos sea igual quién se come la manzana, o que no hay una abundancia inagotable de manzanas en el mundo. Hostilidad y escasez, las dos grandes presuposiciones del capitalismo, que hay tantos mundos como creencias o perspectivas sobre el mundo. Eso todos lo sabemos, pero cuando empecé a viajar sin dinero, descubrí que ya no necesitaba sostener constantemente estas dos presuposiciones concretas. En lugar de eso, encontré la puerta a otros mundos donde la hostilidad entre las personas y la escasez de los recursos no eran una realidad necesaria. Mundos donde las personas pueden compartir bienes y energía sin necesidad de un intercambio egoísta. Yo te doy esto a cambio de aquello. Mundos donde no hay que preocuparse ni prever, porque siempre hay todo lo que necesitas. Y supe que yo quería vivir en aquellos mundos. A medida que viajaba comprendía que aquellos mundos no eran ninguna utopía sino que estaban allí, a mi alrededor. Siempre que supiera encontrar los caminos que llevaban, y encontraba los ojos brillantes de una panadera que me había dicho que cogiera todo el pan que quisiera, cuando instantes después nos sorprendíamos riendo juntos de la pura alegría del momento, de descubrir que no éramos enemigos, que aquel no era un regalo para mí sino para ambos. Los encontraba en el abrazo de despedida de un revisor con quien habían estado hablando y riendo más de media hora, contentos de sabernos en paz, aunque me acabara de poner una multa, porque qué importaba aquel papelito si no me faltaba nada ni nunca me faltaría. Poco a poco descubrí que, a veces, aquellos caminos ni siquiera les había de encontrar yo, porque en algunos lugares mi mundo era el mundo donde todo el mundo vivía y no había que buscar caminos, en algunas tribus indígenas, por ejemplo, o en algunas comunidades escondidas, también en ciertos lugares y momentos especiales, una ocupación activista que resistía, un espectáculo de arte en la calle que no aceptaba donaciones, un campo de protesta, una escuela libre, espacios y tiempos de esperanza, la esperanza de saber que los mundos donde yo quiero vivir ya están aquí, son nuestros, siempre que lo queramos. Es por eso que me alejo del dinero, no porque el dinero sea el problema, sino que en el mundo que el dinero necesitan para existir, mi casa queda muy lejos. En cambio, a los mundos donde a mí me gusta vivir, mi casa está siempre en todas partes, y no es mía, es de todos. Desde entonces he seguido viajando y viviendo sin dinero, año tras año,
porque sé que todavía me queda mucho por aprender en este juego de encontrar caminos hacia otros mundos. A veces el camino es fácil y suave, como cuando te sorprendes ayudándote mutuamente con un desconocido, regalándonos el uno al otro sin intercambios, sin medir. Otras veces es más tenso y pedregoso, y te tienes que esconder bajo el asiento de un tren, pisar cristales rotos o colarte por rendijas y ventanas. Pero no olvide que, en cada una de mis aventuras, por estrambóticas o incomprensibles que parezcan mis peripecias, en realidad yo estoy jugando siempre al mismo, abrir y descubrir caminos en casa, caminos a espacios y tiempos de esperanza, con más o menos suavidad, más o menos fácilmente en general. Cuando no sé cómo hacer algo, sigo una estrategia fuerza a intentarlo, y si no me sale, lo vuelvo a intentar, y si me vuelve a no salir, pues lo vuelvo a... Sí, es fácil de entender, pero ahora, mientras paseo por las calles de Tbilisi, por primera vez empiezo a dudar de la eficacia de este método. Hace casi medio año que intento llegar a China. Al principio pensé que lo más fácil sería llegar a través de Turquía, Irán y Pakistán, porque era la ruta más directa, pero no funcionó. En la frontera de Irán me atraparon, me echaron y me dijeron que si volvía a intentar entrar en el país sin visado tendría problemas graves. Lo peor es que después de Irán todavía habría tenido que cruzar Pakistán, un país donde, hoy en día, está prohibido ser un turista sin escolta. En otras palabras, no es un lugar donde mi falta de visado pueda pasar desapercibida fácilmente. Mi segundo intento, más elaborado, consistía en llegar hasta Dubái a través de Jordania y Arabia Saudí. Una vez allí buscaría algún barco hacia la India, y de la India cruzaría en China por el Tíbet. Pero después de semanas atravesando Siria y Jordania, tampoco funcionó. Una vez dentro Arabia Saudí descubrieron que en la frontera se me había olvidado mencionar mi ligera falta de fe en Alá, alabado sea su nombre, y me expulsaron del país por la fuerza. Por lo visto, allí los infieles estamos categóricamente prohibidos durante todo el periodo de peregrinación a la Meca, y ahora me encuentro en Tbilisi, 2000 kilómetros al norte de Jordania, y empiezo a tener dudas sobre tres probabilidades de éxito de mi proyecto. La región de mundo que intento atravesar es conocida en muchos círculos de viajeros como el Visa Helio, el infierno de los visados, que viene a ser el bloque comprendido por todos los stands de Asia Central, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Pakistán. Sé que si consigo atravesarla habré superado el impedimento más grande que existe para desplazarse de una parte a la otra. 1. Planeta sin dinero. Es por eso que sigo decidido a intentarlo una última vez, con una estrategia totalmente diferente. Resulta que Tbilisi es famosa por tener buenas embajadas donde obtener los visados de los países del Visa-El. Mis últimos intentos consistían, lógicamente, a atravesar las fronteras y, legalmente sin visado, pero esta vez tengo una estrategia tan innovadora como ridícula: hablar con las embajadas. Sí, sé que estoy hablando de apelaciones, la empatía del innombrable, la más terrible de las bestias, la dama oscura de la deshumanización y la indiferencia, la burocracia. Pero también sé que basta con que una sola embajada me regale su visado, para que sea mucho más fácil convencer a las otras, o conseguir un visado de tránsito hasta allí. Y además, imagínense cómo me mirarán mis nietos, el día que los explique, alrededor de una hoguera, que de joven me enfrenté a las embajadas del infierno de los visados sin nada más que mis palabras y triquiñuelas, y voy a salir vencedor. Así, con este nuevo propósito, empieza mi nueva vida de viajes en autobús y largas caminatas en las embajadas de Tbilisi, acompañadas de súplicas y explicaciones aún más largas e infructuosas a los imperturbables embajadores. No es solo una cuestión de dinero, es que en teoría estos visados solo se pueden obtener en tu país de residencia. Por suerte, el primer día conocí la bonita propietaria de un albergue, que me ofreció que me quedara tanto tiempo como quisiera, sin preocuparme por el dinero. Allí ahogó las penas, cuando las embajadas ya han cerrado, mientras cocino con ella la cena de los inquilinos del albergue, yo renegando contra la impasibilidad y la frialdad de los embajadores georgianos, y ella escuchándome con paciencia y amabilidad. No sé cómo o por qué, pero hace días que noto que una trabajadora de la embajada de Kazajstán me escucha con más atención que las otras, y he cogido por costumbre ir a ver y charlar con él hacia el mediodía cuando me queda cerca. Es ella quien Inak, -11, 1 como canto el milagro. Una mañana, cuando vuelvo como siempre, me ve y me hace pasar al despacho del embajador en persona. Me cuentan que han estado hablando, y que al final han decidido, como excepción única y sin precedentes, regalarme un visado de un mes a Kazajstán. Los abrazo con incredulidad y una sonrisa que no me la aguanto. Parece que mis días como mendigo de visados están llegando a su fin. El milagro del trabajador kazajo no desencadena una ola de visas gratuitas como me gustaría, pero en una última apuesta desesperada me permite obtener una visa de tránsito de 7 días en Azerbaiyán. En teoría, estas 2 visas deberían ser suficientes para cruzar la visa del infierno, ya que podría ir de Georgia a Azerbaiyán, de Azerbaiyán a Kazajstán y de Kazajstán a China. El único inconveniente se llama Caspian, y es un lago, concretamente, el lago más grande del planeta. No existe ninguna ruta terrestre entre Azerbaiyán y Kazajstán, porque el mar Caspio se encuentra justo en medio. Lo que sí hay es un barco de carga, uno solo, que hace el trayecto entre Azerbaiyán y Kazajstán una vez al mes. Por lo tanto, si tengo la suerte de que el buque salga de Azerbaiyán durante alguno de los 7 días que dura mi visado, y si encuentro la manera de subir gratis, habré cruzado el infierno de los visados de una vez por todas. Flash forward a mi llegada al puerto de Bakú, en Azerbaiyán. Entro en el puerto con mi sonrisa de socializar con guardias y trabajadores puesto. Necesitaré amigos que simpaticen con mi causa. Cuando llegue el momento de subir al barco, mientras ruedo por la bajada hacia el mar veo que hay un barco de lo más grande atracado en medio del puerto. Ja, ¿qué disparates que se te ocurren?
Albert, me digo, ¿qué probabilidad hay de que aquel barco del puerto sea precisamente lo que tienes que coger para ir a Kazajstán? Pues por lo visto, teniendo en cuenta que en todo el mar Caspio hay un solo barco de carga que atraque en el puerto de pasajeros de Bakú, el 100%. Todos mis planes meticulosos de entablar amistad con los trabajadores del puerto esfuman como el vapor de las chimeneas del barco. Si ya está en puerto y sacando humo, deben quedar muy pocas horas para que zarpe. No tengo tiempo de confraternizar con el personal, pero al menos estoy aquí. Aunque las cosas no vayan como me esperaba, sigo teniendo una oportunidad. De los vigilantes del puerto solo saco promesas vagas, y todo queda en nada. Este es un barco internacional, y colar un polizón en silla de ruedas a un país extranjero es un crimen que impone un cierto respeto. No me queda más remedio que volver a mis humildes principios, a las raíces. Ya lo decía Gaudí, que la originalidad es volver a los orígenes. Si Alberto de 15 años era capaz de tirarse a la pasarela de los barcos de Grecia con el fin de ahorrarse el billete, Albert de 21 y un bien que debería poder despistar un agente de aduanas, esquivar los guardias del puerto y embaucar la tripulación de un barco internacional para que no le pidan el billete ni una sola vez en 2 días de trayecto, ¿verdad? ¿Estoy condenado al fracaso? Lo sé, a mi favor. Tengo que decir que logro embaucar a los vigilantes y el trabajador de la aduana para que no me hagan preguntas, al terminar de subir las escamas. Sin embargo, llego a recepción y descubro que en este barco cada pasajero tiene asignada una cabina específica. Con la mejor de las intenciones, la marinera de la entrada me hace la fatídica pregunta que protagoniza las pesadillas de todo polizón. ¿El billete? Por favor, la vieja técnica de no encontrar el billete. A eso me veo reducido. La marinera mantiene la serenidad, pero al cabo de unos momentos se cansa de verme hacer el numerito y me pide el pasaporte para buscarme en la lista de pasajeros. Quizás son imaginaciones mías, pero juraría que su sonrisa ya no es tan natural como al principio. No estoy en la lista, por supuesto, y los dos sabemos perfectamente lo que viene a continuación. La sonrisa se esfuma. Nos miramos a los ojos, abrimos la boca para hablar a la vez. Me temo que deberá abandonar él. Prometo que puedo explicar todo. Explicaciones, súplicas, llantos, todo es en vano. La marinera es implacable. No sé por qué me sigo resistiendo si ya sé que no hay esperanza. Quizás alguna parte de mí cree que si retardo bastante las cosas, el barco se verá obligado a zarpar conmigo a bordo. Sé que no tiene sentido, pero aún así termino aferrándoseme a la barandilla mientras 2 marineros fornidos me intentan arrancar sin éxito. Están tratando de despegarme uno por uno los dedos de la barandilla cuando, entre el millar de ideas por segundo que me pasan por la cabeza, fruto de la desesperación, se me ocurre pedir que me dejen hablar con el capitán. Los marineros se detienen en seco, se miran. La marinera pone cara de circunstancias. Días después me explicarán que el protocolo establece que todo el mundo tiene derecho a invocar el veredicto del capitán en los desacuerdos de a bordo. Yo no sé nada de todo esto, pero es evidente que nos encontramos en algún tipo de tregua, así que me arrastro hacia el sofá, unos cuantos metros más lejos de la puerta, por lo que pueda ser. Llaman el segundo de a bordo, que escucha el informe de los marineros y llama al capitán. El capitán, sin embargo, no responde. Finalmente deciden enviar uno de los marineros a explicarle la situación, y, mientras esperamos, el segundo de a bordo se sienta a mi lado y se pone a hablar conmigo. Es un hombre barbudo, grande, de mirada severa. Al principio está serio, quizás le han llegado voces sobre el pequeño incidente con la barandilla, pero poco a poco comienza a interesarse por las aventuras de mi viaje. Cuando el marinero vuelve de hablar con el capitán, el segundo de a bordo está picante muslo entre carcajadas mientras le explico cómo crucé la frontera de Siria. El marinero nos mira desconcertado, y le comunica al segundo de a bordo que el capitán ha decretado, evidentemente, que echen el polizón impertinente de una buena patada. Él, sin embargo, se queda pensativo, me guiño, y me dice que irá a hablar él con el capitán. Son los 20 minutos más largos de mi vida. Pero cuando vuelve lo hace con una sonrisa de oreja a oreja que solo puede significar una cosa. Esta es una de esas historias en las que me siento tentado de acabar con algo como, si al final, hablando se entiende la gente. Pero, seamos realistas, si la barandilla hubiera sido un poco más resbaladiza, o si mis manos hubieran tenido algo menos de fuerza, yo nunca habría zarpado a bordo de aquel barco. Con esto no quiero decir que la comunicación sea inútil, al contrario, fue precisamente al hablar un rato con el segundo de a bordo, que se solucionó todo. Lo que intento decir es, sencillamente, que hay muchas formas de comunicación. Hay una violencia real, constante, que se ejerce sobre cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas, para inculcarnos el miedo y la desconfianza hacia los demás, con el fin de someternos a una percepción del mundo más aislada, más individualista, más de cara al dinero. Es por levantada, que, tal vez, a veces no está de más hacer un poquito de fuerza, incluso aunque provoque cierta incomodidad, para atravesar la distancia que construye esta violencia. Han pasado muchos años desde aquel día en el barco del mar Caspio, y todavía no conozco un método definitivo para cruzar los países del Bisael, pero con el tiempo he aprendido que, pase lo que pase, aunque no sea en la primera, tarde o temprano siempre acaba encontrando la brecha o la ventana rota por donde colarse en casa, en el mundo donde las personas no necesariamente somos enemigas, ni que sea agarrándose con la punta de los dedos en una barandilla. Indagaciones relativas a la naturaleza del amor incondicional. Os he de confesar una cosa, hay un tema que he estado evitando deliberadamente hasta ahora, y es el amor romántico. Lo que pasa es que aquí en Occidente amor romántico es una cuestión delicada. En nuestra cultura pocos aspectos de la lucha por la libertad son tan conflictivos como el amor romántico, o para hablar técnicamente,
Las relaciones afectivo-sexuales. En pocos ámbitos existen una opresión tan fuerte e inamovible en contra de la libertad y la diversidad. La cultura occidental hace una serie de distinciones de lo más peculiar entre el amor romántico y las otras. Por ejemplo, si tenemos un hijo y después llega a otro no hay ningún problema. Ninguno se intenta convencer de que no seremos capaces de querer al segundo hijo porque ya queremos al primero, o que si realmente queremos al primero no tendríamos ningún otro. Y si tenemos un amigo y después tenemos otro más, seremos más ricos. A ninguno le parecerá extraño que le presenten el segundo amigo al primero, o que le parezca una gran idea hacerse unos amigos los tres así. Entonces, ¿por qué a tantas personas les resulta tan inconcebible trasladar estos casos al amor romántico? Es que el amor romántico es más intenso, especial que el amor entre una madre y un hijo. Es que puede ser, tiene alguna cualidad objetiva que la hace más difícil de compartir que las relaciones de amistad. Lo que pasa es sencillamente que desde que somos pequeños la mayoría de personas pasamos por un proceso social, cultural e histórico de adoctrinamiento que nos inculca una manera determinada de concebir las relaciones. Un modelo concreto de amor romántico entre los miles que existen es este modelo el que construye una serie de mitos, creencias o ideales que establecen la base de las profundas diferencias de tantas personas perciben entre el amor romántico y otras clases de amor, como el de los hijos o el de los amigos. Estos mitos están presentes en cada rincón de nuestra cultura y es por eso que a todos nos resultan familiares. Por ejemplo, el mito que el amor romántico lo puede todo, que dice que un amor bastante intenso es suficiente para superar cualquier obstáculo y hacer que cualquier relación funcione, incluso sin necesidad de comunicación, para que nuestro amor verdadero siempre nos sabrá comprender, acompañar, aceptar y perdonar, y nosotros a él. O lo que dice que existe un único amor verdadero, predestinado y eterno, la media naranja irreemplazable destinada a llenar el vacío de nuestro interior y librarnos para siempre de la soledad. O, naturalmente, el mito que dice que el amor romántico es posesión y exclusividad, que los celos son una muestra de amor, y que el amor romántico de verdad se basa en una fusión y entrega absolutas hacia la otra persona, que inevitablemente terminan conduciendo al compromiso más perfecto, estable y feliz de todos, el matrimonio. El problema es que al dejar que sean estos mitos y creencias los que juzgan que es aceptable, previsible o deseable en las relaciones románticas, inevitablemente estamos limitando la infinidad de posibilidades únicas que hay en cada relación, para que las obligamos a encajar dentro de un molde o ideal de relación prefabricado que siempre es el mismo. 0. En palabras de la brillante activista social y escritora Coral Herrera Gómez, el problema es que detrás de tanta belleza, el ideal de amor romántico sirve para que todo siga como está. La industria generada alrededor de la pareja sigue insistiendo en el modelo reproductivo de hombre y mujer, en el dúo egoísta que esconde a su pequeño nido, en las parejas que imitan el modelo hegemónico. Los otros amores son condenados, invisibilizados, y a menudo se deben desarrollar en el lado oscuro de la sociedad, en territorios donde no llega la norma, donde las etiquetas de la edad, la etnia, el idioma, el género, etc. No importan, son espacios llenos de luz y de personas rompiendo las opresiones y aventurándose por nuevos caminos, pero no las vemos. Entre tanto boda real y tantas parejas felices inundando las pantallas. Por suerte, hay alternativas. Por supuesto, a lo largo de la historia y en el presente hay incontables ejemplos de sociedades donde el amor romántico parte de unos principios radicalmente diferentes a los nuestros, que no implican exclusividad ni posesión. Entre los Kanak de Nueva Caledonia, los Masai y los Iriwe de África Central, los Serpa, los Himalayas, los esquimales inuit y la mayor parte de las culturas del Tíbet y el Amazonas, con diferentes matices. Las relaciones sexoafectivas no han sido nunca monógamas. Cuando le preguntas a un niño Kanak que te señale su padre, lo más probable es que la pregunta lo deje más confundido. ¿Cuál de ellos? Se estará preguntando por dentro. Lo que me enseña a pescar, lo que me lleva de caza, lo que construye canoas. En Occidente, anarquía relacional, y, hasta cierto punto, poliamor, es el nombre que se le ha dado a la filosofía que busca liberarse de estas restricciones para explorar las incontables formas de relación y de amor posibles entre cualquier número de personas. Es la creencia de que cada relación es un espacio único que no necesita regirse por normas predeterminadas, una hoja en blanco para explorar una mezcla de amor y creatividad concreta. Imagínese una vida en la que las relaciones no se definieran por categorías. Ante cada persona o grupo de personas, encontraríais las maneras de expresar el amor que sentís en función de la situación y el momento concreto en que os encontraréis. Para visualizarlo, nos podríamos imaginar una anarquista relacional llamada María. María se relaciona sexualmente con tantos hombres y mujeres como quiere, sin esconderlo a ninguno de ellos. A veces desarrolla sentimientos románticos o de amistad hacia una pareja sexual, con mayor o menor intensidad. Pero, cuando pasa eso, su relación sigue desarrollándose espontáneamente en cualquier dirección. María también convive con una compañera llamada Marta con quien no está involucrada ni románticamente ni sexualmente y pasa tanto tiempo o más con ella que con sus compañeros sexuales. María y Marta tienen la intención de seguir viviendo juntas indefinidamente, siempre que las haga felices, y tienen planes de criar una criatura juntas. Además, comparten intimidad física, se abrazan, se cogen las manos, a veces duermen ambas en el mismo, tienen confianza la una en la otra y se dan apoyo emocional, ayudan y acompañan en momentos difíciles, pero tampoco son la única persona con la que comparten este grado de intimidad emocional. A mí me parece bastante razonable la vida de María. En mi caso, siempre he encontrado que la anarquía relacional era la única manera de entender las relaciones que me permitía explorar todo el potencial de esta fuente inagotable de belleza y libertad llamada amor. Los que me habíais leído antes quizás os acordaréis de Anna, una chica con quien tenía una relación bastante parecida, exteriormente, a la de una pareja convencional, pero,
incluso con ella, nuestra relación estaba abierta a estimar que quisiéramos cuando quisiéramos, con plena libertad y transparencia. Yo, cuando quiero amar todo lo que hay en la otra persona, todas las formas y colores de su libertad, incluyendo las partes que son capaces de estimar otras personas. Quiero ver las personas que quiero, disfrutar de todas las maneras de expresar amor que tengan sentido entre ellas y el resto del mundo, porque quiero amar todo el amor que tienen dentro, participar de toda su libertad, y no solo de la fracción que me quiere a mí. ¿Por qué debería renunciar al placer de ver mis amantes enamorarse, ilusionarse o estimar otras personas, o el placer de compartir con sus amantes la complicidad de saber que ambos amamos la misma persona, que ambos vemos belleza en el mismo lugar? Pues bien, habiendo dicho todo esto, ¿se imaginan qué pasaría si un anarquista relacional encontrara un buen día su alma gemela, aquel amor idílico y predestinado de los mitos del amor romántico? Yo sí, dejadme que os lo explique. La primavera del 2011 conocí, por primera vez en la vida, otra persona que había aprendido a viajar sin dinero y en autostop sola. Se decía Andrea, y era una chica delgada y callada de solo 16 años, edad en la que ya se escapaba en Francia en autostop mientras sus padres pensaban que estaba en casa de una amiga. El día que nos conocimos sentí una especie de complicidad que nunca había experimentado antes. No hicimos nada en particular, nos contamos historias, enfilamos seleccionados por los árboles y esculturas de algún parque, y, si no recuerdo mal, nos colamos en la piscina de la azotea de un hotel famoso de Barcelona por una ventana mal cerrada. Un día como cualquier otro, vaya, pero había algo en aquella chica de mirada soñadora que me hacía pensar, precisamente, en todos los mitos románticos de los que tantas veces en la vida me había reído. Cuando la escuchaba hablar con aquella intensidad ardiente sobre viajes y aventuras, sentía que solo ella, de entre todas las personas que había conocido hasta entonces, podría llegar a comprender la esencia de los anhelos más profundos de mi corazón. Huelga decir que ella tenía tanta poca fe en la monogamia como yo. ¿Qué debían hacer? Dos anarquistas relacionales, de todo aquello. ¿Se debían cuenta de que sus destinos estaban entrelazados irremediablemente? ¿Que la única solución era prometerse entrega y exclusividad eternas? ¿Debían convertirse en amigos inseparables, como mínimo? Pues no. Se fueron cada uno por su camino a continuar sus viajes y aventuras, y prácticamente no se volvieron a ver durante los 2 años siguientes. Hay que decir que, como mínimo, Andrea tuvo tiempo de presentarme su mejor amiga, la Irmina, que más adelante acabaría viviendo con todos nosotros y uniéndose al viaje en autocaravana. Pero, en mayo de 2013, en el Festival Viña Rock de Valencia, los dos anarquistas predestinados se volvieron a encontrar. Como no podía ser de otra manera, el Viña Rock fue el destino del primer viaje de prueba en la autocaravana, meses antes de comenzar el largo camino que nos acabaría llevando hasta la India. Y el Joey nos propuso tomar MDBA todos juntos. Esa noche a Andrea y a mí nos pasó algo que todavía hoy no hemos conseguido explicar nunca. La culpa no fue del M, no. Habíamos tomado y hemos vuelto a tomar otras veces y nunca hemos vuelto a vivir nada remotamente parecido a aquella noche. ¿Cómo explicar algo así? Yo intentarlo con un poema, originalmente escrito en inglés, varios años más tarde. El día que la viste vas a saborear los susurros, los árboles y tocaste los cursos, las nubes y escuchaste la sed de las estrellas y todos los supiste innegables, intangibles, verdaderos. Después ella rompió la consistencia autorreferencial del espacio-tiempo y se encogió de hombros, como si todo estuviera bien igualmente. Como si estallar los dedos y pulverizar la ontología hermenéutica del universo fuera divertido. Y lo era. El día que la viste de verdad sabías que sabías y no estabas. Nunca podrías estar asustado. Y no estabas. Nunca habías estado solo. Después te cuenta historias, algunas maravillosas, otras tristes. Te cuenta sueños, algunos serios, otros locos. Y se explicó y te explicó a ti mismo. Uno nunca está preparado por agujeros de gusano hiperluminix hacia la singularidad de la post-escasez afectiva. Es demasiado abrumador. Demasiado extrañamente razonable. El amor no debería tener sentido, no debería funcionar sin más. No debería ser, los amantes no deberían internalizar sus respectivas teorías de la mente sobre la marcha, como una antigua canción que les suena de algún sitio, aunque, bien mirado, ¿por qué no? ¿Dónde el amor, sin carga, que lugar la vida, sin conflicto? Alguien debería averiguar. El día que la viste, la inmortalidad pareció lo más natural. ¿Qué otra cosa deben hacer dos almas gemelas más que vivir sin muerte? Perseguir cada aroma y cada canción, surcar en llamas la negra noche, delint incesantes en el sensual parpadeo de sus sombras hasta que la última dulce gota de gozo sea derramada, tibia como sangre, y la muerte termoentrópica del universo las separe. Entonces te preguntó por tus amantes actuales y te lo dijo todo sobre sus, y los dos voy cavilar desconcertados sobre las complejidades de conciliar el poliamor con el amor eónic, predestinado de las almas gemelas. Pista, nadie la clava a la primera. Ahora te has quedado con un secreto reluciente como unos calcetines de Navidad rellenos de carbón en llamas. El autoconsistencia del espacio-tiempo para reconstruir, un recuerdo desvanecido, lo que el miedo y la soledad solían significar, una singularidad afectiva en el comedor de tu corazón, y un largo camino de deleite a emprender en el que cada uno de tus días es el día en que la viste. No lo sé, fue como coger un mapa perfecto de todo lo que éramos, habíamos estado y podríamos llegar a ser, y verlo reflejado en el otro hasta el infinito, al igual que cuando colocas dos espejos de cara el uno con el otro, como la certeza plena y absoluta que en todos los futuros posibles, desde todos los ángulos existentes, siempre habría un eco del otro dentro de ti, como un momento de comprensión plena, atemporal y perfecta de todo lo que había en nosotros, de todos los cómo y los porqués, todas las
penas y alegrías, todos los sueños y los miedos, dispuestos en el orden exacto para ser entendidos en aquel momento preciso, y no fue nada de eso, sino algo totalmente diferente, mejor pero menos descriptible. Cuando miramos a nuestro alrededor habían pasado 12 horas, tal vez, nos encontrábamos en un trozo de césped de los alrededores del festival y éramos poco más que cadáveres, pero sabíamos, más allá de cualquier duda, que había valido la pena, que siempre valdría la pena, y entonces sería el momento, ¿verdad? El momento en que finalmente los dos anarquistas relacionales se dieron cuenta que estaban predestinados y se juraron fidelidad. Bueno, en realidad, una de las primeras cosas que hablamos aquella noche fue la alegría que por fin, a partir de ese momento, tendríamos alguien con quien compartir todas las anécdotas y chismes de nuestros futuros romances. A ver, sí es cierto que al principio pasaron unos meses en los que no nos separábamos ni para ir al baño, pero que no pasa siempre. Esto, en los principios de un enamoramiento intenso, lo importante es que, incluso en ese momento, no había ninguna idea preconcebida, ninguna expectativa de lo que teníamos que ser o de la forma en que nos teníamos que relacionar. Desde el primer momento éramos conscientes de que a medida que nos acostumbráramos a la existencia del otro, o cuando no tuviéramos 20 años de historias y aventuras pendientes de explicar, irían llegando nuevas y proyectos que nos alejarían, como el viaje en autocaravana hasta la India, por ejemplo, al que Andrea no vino porque su plan era ir a Escocia a estudiar zoología del año siguiente, pero ya tendríamos tiempo de sobra de separarnos cuando nos pareciera oportuno. Al fin y al cabo, encontrar incorrecto amarnos demasiado intensamente o sentirnos demasiado cercanos habría sido un error igual de grande que el contrario. El problema no es nunca ninguna realidad concreta, sino la imposición de cualquier ideal, sea cual sea, que se interponga la perfecta espontaneidad del momento. A lo largo de los años siguientes, Andrea y yo compartimos muchos de los periodos más intensos y maravillosos de nuestras vidas. Viajamos por todo el mundo y vivimos aventuras de todo tipo, ya os explicaré algunas, pero nunca dejó de amar ni enamorarnos de otras personas, ni de explicarnos los chismes de nuestros romances, ni de presentarnos o hacernos amigos, o amantes, que ya se sabe que cuanto más seamos, más reiremos de los amantes del otro. Y aún hoy, mientras escribo estas palabras más de 5 años después de aquella noche de mayo al Viña Rock, pienso que dentro de poco me encontraré con ella a Grecia después de una larga temporada sin vernos. Andrea vuelve de investigar arrecifes de coral en Egipto y yo de un viaje de medio año para África, y siento cosquillas de la emoción de reencontrarme con mi amiga, de encontrarla y encontrarnos, de volvernos a conocer otra vez, de descubrir qué somos ahora, qué exploramos, qué construimos juntos. Si no es eso el amor incondicional, entonces ¿qué lo es? Spies will be spies. Del autoestop la detención por espionaje hay un cerro y una revolución. Después de la experiencia del mayo de 2013, Andrea y yo nos tuvimos que enfrentarnos a una realidad ineludible. Estábamos profundamente enamorados, teníamos 1000 cosas para compartir y estábamos a punto de separarnos indefinidamente. Por un lado, los Nakamas comenzaríamos el viaje en autocaravana en breve, una aventura que yo no pensaba perder por nada del mundo. Y por otro, Andrea tenía plaza para comenzar la carrera de zoología. Aquel septiembre, en la Universidad de Glasgow, se suponía que el viaje de la autocaravana daría alrededor de junio. Ya se sabe que todo plan Nakama va siempre con retraso, pero incluso en el más optimista de los escenarios solo nos quedaban unos meses para estar juntos. Fue así como surgió la idea de hacer un viaje por Israel durante el mes antes de que los Nakamas marcháramos hacia la India. Yo tenía un cupón que me habían regalado como agradecimiento por una conferencia y que podía canjear por 2 vuelos de Vueling de ida y vuelta, aunque la mayoría de destinos de Vueling no sonaban demasiado exóticos para 2 viajeros acostumbrados a hacer autostop todo el mundo. Una oportunidad de volar sin pagar no la podíamos desaprovechar. Tras examinar detenidamente el mapa de vuelos de la aerolínea, llegamos a la conclusión de que los destinos más interesantes eran Islandia o Israel, y nos decantamos por Israel para que, en plena primavera árabe de mediados del 2013, parecía que quizá por allí encontraríamos algo más de acción que por Islandia. Caray, si en vano se encontrar. En nuestro viaje pronto se unieron 2 amigos más que tenían el dinero para pagar el vuelo y las ganas de acompañarnos. El primero era un amigo de México de Andrea, Manu, que había conocido durante sus viajes por el país. El Manu tenía 39 años, pero era como si fuera un adolescente descubriendo el mundo por primera vez. Hacía poco que había perdido casi todo lo que tenía, incluyendo su par y su casa, pero, lejos de deprimirse, él lo había vivido como una oportunidad de volver a él. Alusiones por el mundo y por la vida, libre de los apegos y las preocupaciones que lo habían parado hasta entonces. Era la primera vez que viajaba fuera de América y estaba más contento que un niño de 10 años en Disneyland, riendo y despertando su curiosidad por todo lo que le rodeaba como si acabara de llegar al mundo. La segunda compañera de viaje era la Lara, una buena amiga mía de Asturias que conocía desde los 16 años. Hacía media vida que buscábamos una oportunidad de viajar juntos, y ese viaje corto, ahora que ella acababa de regresar de estudiar medicina en China, parecía la oportunidad idónea. Israel es un país tan complejo y diverso que es imposible resumir en unas cuantas páginas, pero algo sí resulta indiscutible: es el paraíso del autostop. En Israel, el autostop se llama temple y es tan habitual que incluso existen localizaciones destinadas específicamente a hacer autostop, llamadas trempilladas, donde los autoestopistas esperan que llegue algún coche que los quiera llevar. Cualquier coche que te vea en una trempillada sabe que estás buscando transporte, y es poco habitual esperar más de 5 minutos sin que alguien se detenga a recogerte. Por encima de esto, sin embargo,
Lo que más me interesaba de visitar Israel y Palestina era llegar a comprender un poco mejor el conflicto que se vivía. Yo ya había estado en países de cultura árabe y cananca, como Palestina, en los viajes por Marruecos, que me daba cuenta que se trataba de dos cosmovisiones de lo más diferentes, razón por la cual, más allá de los aspectos políticos que todos conocemos, lo que más me intrigaba era averiguar cuáles serían los resultados de la mezcla y la convivencia, en la práctica, de aquellos dos mundos tan lejanos. En Jerusalén pasamos una buena temporada, fascinados por aquella mezcla ecléctica de culturas y creencias de todo el mundo, y considerablemente alentados por la abundancia de comedores públicos de la ciudad, que cada mañana repartían comida gratuitamente a quien lo necesitara. Y cuando llegaba la noche y se ponía el sol, no acampábamos en ningún parque ni pedíamos de dormir en ninguna escuela o estación de bomberos, como habríamos hecho en cualquier otra ciudad, sino que nos encaminábamos tranquilamente hacia las murallas de Jerusalén, que están vacías por dentro, y nos escondíamos en alguno de los incontables rincones de sus pasillos interiores para pasar la noche. Sabíamos que un mes no era mucho tiempo, sobre todo en comparación con los viajes a los que estábamos acostumbrados Andrea y yo. Sin embargo, cuando dejamos Jerusalén en dirección a los desiertos del sur y las playas del Golfo de Aqaba nos ocurrió algo de lo más curiosa. No es que decidiéramos ir hacia la frontera de Egipto, no realmente, más bien tropezamos. Nos encontrábamos tan cerca, y estaban pasando tantas cosas interesantes. Allí, había disturbios, y explosiones, y golpes de estado, y toda una auténtica revolución en marcha. Y, bueno, tampoco estaría mal, todo lo de las pirámides. De modo que, aunque nuestro plan de palabra consistía en volver hacia el norte, acabó llegando el día que ya no pudimos disimularlo más y tuvimos que aceptar que sí, que nos dirigíamos a Egipto. El único problema era que Egipto, al contrario que Israel, requería dinero para entrar en el país. El visado se podía conseguir en la frontera, y no es que fuera muy caro, pero nosotros no teníamos ni un euro, como era habitual. Recuerdo estar hablando con Andrea alrededor de una hoguera en un oasis del desierto del Negev, y cómo con una sola mirada llena de autoconfianza y seguridad tuvimos suficiente para desestimar la posibilidad de cualquier complicación. Después de todo, éramos dos viajeros avezados en la cúspide de nuestras fuerzas, y nos sentíamos más invencibles que nunca. ¿Qué podía tener de especial aquella frontereta de Egipto, que nos pudiera suponer algún percance? Pues bien, no me queda más remedio que afrontar la realidad. Me encuentro solo y perdido en el desierto de la península del Sinaí, separado de mis amigos por una montaña y una fracción indeterminada del ejército de Egipto, y aún peor, no tengo ni la más remota idea de cómo encontrarlos, ni de cómo los podría ayudar a salir de este lío si lo lograra, pero tal vez será mejor que empiece por el principio. Todo iba bien hasta esta mañana, cuando finalmente hemos llegado a la frontera entre Egipto e Israel. Lara se había en torno en autostop hacia teléfono a Aviv porque tenía que volar en España, y de allí en Canadá. Andrea, Manu y yo, mientras tanto, esperábamos con alusión un alegre día de burocracia atravesando fronteras sin dinero. Lo único con la que no contábamos era que en la frontera nos dieran a conocer otra de las fascinantes particularidades de la cultura israelí, los visados inversos. Como es bien sabido, por regla general las fronteras funcionan igual que los culos. Salir es siempre mucho más fácil que entrar. A nadie le importa deshacerse de tres recogidos sin dinero que es mejor no preguntar quién dejó pasar. Es cuando intentas entrar en el siguiente país que de repente aparecen todos los inconvenientes. En Israel, sin embargo, las cosas son diferentes. Claro, se ve que los israelíes, desde tiempos inmemoriales o, más concretamente, desde que el plan de partición de Palestina les dio un territorio propio hace 70 años, practican una tradición secreta, pérfida y maquiavélico. En lugar de cobrar peaje a los visitantes cuando llegan al país, lo cobran al marcharse. Supongo que, desde el punto de vista diplomático, tiene bastante sentido, puestos a enfadar un visitante obligándole a pagar un visado. Mejor hacerlo cuando tiene prisa por irse y ni tiene tiempo ni ganas de discutir, y no al principio, cuando todavía no es tarde para decidir que quizás al final no tenía tantas ganas de visitar Jerusalén. 0. Para hacer justicia a los israelíes, tal es como la diferencia entre pagar una hamburguesa en un local de comida rápida o comida en un buen restaurante, donde la mayoría de países recelan y esperan que pagues antes. Israel deposita plena confianza en su clientela y espera que se marchen para pasarlos la cuenta del almuerzo. Sea como sea, el hecho es que cuando ya nos íbamos nos hemos encontrado con una trabajadora del gobierno que, con mirada severa y cara de perro, nos ha dejado muy claro que de allí no se iba nadie sin pagar los $25 correspondientes. 4 horas, ni más ni menos, es el tiempo que nos hemos tenido que aguantar unos a otros en ese sinfín de argumentos, contraargumentos, súplicas y amenazas que, sinceramente, no creo que vinieran de gusto a nadie. Y mira que yo le decía, y tanto que le decía, ¿no sería más sensato dejarnos marchar, señora trabajadora? Si no lo haces por nosotros, hazlo por los 2 soldados de allí al fondo, que mira qué mala cara que hacen, pobrecitos, debed escucharnos, y que bastante mala suerte tienen de tener que estar haciendo su mili de 3 años quieran o no. ¿No sería mejor si todos nos olvidáramos de este asunto tan incómodo? Nos dijéramos un buen salón y ave, pero no, en lugar de eso, 4 horas de tira y afloja hasta que una familia israelí ha apiadado de la cara de sofocación de los soldados. ¡Ay! Y tan jóvenes, y nos han pagado los visados. Hay que decir que es dura, la vida del funcionario. Es justamente por eso, por culpa de las malas prácticas del Ministerio de Inmigración israelí, que cuando hemos llegado a la frontera de Egipto ya estábamos totalmente agotados. Nos hemos mirado a aquellos soldados egipcios, que nos pedían $25 más por otro visado, para entrar en Egipto, y hemos pensado, mira tú,
ya buscaremos otra, de frontera. En mi caso, curiosamente, los soldados egipcios me han mirado de arriba y abajo y finalmente han declarado, de manera totalmente espontánea y no legislada, estoy convencido, que yo pasaba gratis pero que los otros no, lo que aún hacía más frustrante la arbitrariedad de que hicieran pagar al Manu y Andrea. A esas alturas ya se estaba haciendo de noche, así que hemos decidido ir a dormir por el pueblecito que hay entre las dos fronteras, y ha sido entonces, mientras observábamos aquel pueblo en tierra de nadie, que nos hemos dado cuenta de la aparente facilidad con que se podía esquivar ese control militar. En realidad no era más que un peaje situado en la única carretera que salía del pueblo, y parecía extremadamente sencillo de rodear, ya fuera por la playa del sur como por las montañas del norte. Así ha quedado concretado nuestro plan. Aquella noche la pasaríamos juntos en la playa, ya que en la oscuridad sería muy improbable encontrar ningún coche que nos llevara en autostop hacia Egipto. A la mañana siguiente yo cruzaría la frontera sin pagar, como si nada, y seguiría caminando por la carretera hasta encontrarme con el Manu y Andrea, que habrían cruzado tranquilo, lamento por las montañas o la playa, y así es como he llegado aquí, al otro lado de las montañas, a esta carretera desierta que no va a ninguna parte. Y a tener dos amigos desaparecidos, seguramente secuestrados por el ejército egipcio, todo culpa de los israelíes. Al principio pienso que no puede ser que los haya pasado esto, quizás las montañas parecen pequeñas desde lejos, pero una vez llegas no son tan fáciles de escalar, y lo que pasa es que todavía no han llegado. Pienso que Andrea, que a menudo hace las cosas con calma, debe de haberse quedado mirando las nubes o el paisaje, allí en la cima de la montaña. Cero que quizás se han perdido y están buscando el punto de encuentro, a medida que va pasando el tiempo. Sin embargo, la realidad es cada vez más innegable. Los han descubierto, es la única explicación. Decido volver a la frontera. Al fin y al cabo, yo lo he cruzado a Galmes, según las reglas inventadas de los soldados, y mira por dónde. Hablando de soldados, al hacer la última curva del camino de vuelta me encuentro cara a cara con un auténtico convoy militar armado hasta tres dientes. Uno de los soldados sujeta a Manu, que se resiste a entrar en un camión militar de aquellos con bancos a ambos lados. Corro tan como puedo hacia el camión, pero apenas tengo tiempo de intercambiar una mirada con el Manu, que me ve en el último momento y llama a un débil Albert, antes de que se lo lleven dentro del camión. Genial, y buen ángulo de cámara. También, para que luego digan que estas cosas solo pasan en las películas. Que si estoy preocupado, por favor. Es cierto que el Manu no tiene muy buenas relaciones con la autoridad y que podría ser que hiciera alguna tontería, pero está con Andrea, que lo más probable es que se lo esté pasando bomba, detenida en un centro militar egipcio. A estas alturas ya habrá pensado 3 o 4 planes para escapar, y se habrá hecho amiga de todos los egipcios del cuartel. Pobres soldados, no tienen nada que hacer. De hecho, se me ocurre que tal vez ellos sí necesitarán mi ayuda, así que poco a poco me encamino hacia la frontera, a ver si encuentro mi compañera de viaje antes no organice un segundo golpe de estado ella sola. Me hubiera gustado terminar esta historia con mi llegada triunfal al centro de detenciones, explicándoos cómo, sin otra cosa que mis trucos y mis historias, conseguí rescatar mis pobres amigos encarcelados, pero este es los precios a pagar por tener una amiga con tanta experiencia de viajes como tú. La realidad es que, cuando llegué al centro de detenciones, Andrea ya prácticamente había terminado de ganarse todos los soldados de la frontera, que reían y se pasaban su pasaporte, muy impresionados por el número de sellos, y le pedían hacerse fotos con ella. Se ve que, cuando yo había visto el Manu al camión, ya hacía horas que estaban detenidos. Al Manu se lo habían llevado únicamente por buscarme, a ver si me encontraban y podían avisarme que viniera. Tal como Andrea me explicó, los dos habían comenzado a subir la colina de la mañana, sin ninguna dificultad, hasta que habían llegado a la cima. Había estado allí, al sentarse un momento a descansar, que habían visto todo un convoy militar de coches y camiones que los esperaba en el otro lado. Nunca supimos cómo los habían localizado exactamente, pero el caso es que, como que esos mismos días se acababa de producir el golpe de estado de julio de 2013. Los soldados estaban convencidos de que Andrea y Manu eran espías israelíes que querían aprovechar el caos y la conmoción de Egipto por lo que sea que hagan los espías israelíes cuando encuentran caos y conmoción. En un primer momento los militares habían sido bastante agresivos con mis amigos, y Manu, como yo sospechaba, había puesto bastante nervioso. Los habían revuelto milímetro a milímetro las mochilas y la ropa, las botellas, los champús, e incluso los habían vaciado el contenido de los USB en un ordenador para comprobar que tenían. Al final, sin embargo, se acabó imponiendo el sentido común y los militares tuvieron que aceptar que una española de 18 años y un mexicano de 39, con mochilas de turista, y pasaportes de turista, y ropa de turista, e ideas estúpidas de turista como escalar montañas fronterizas a plena luz del día, probablemente fueran turistas, un poco raritos, pero, al fin y al cabo, turistas, desgraciadamente, por mucho que los militares nos dejaron marchar, nosotros nunca terminamos llegando al Cairo, y quizás fue una suerte. Supongo que si una semana después de nuestra dudosa entrada en el país nos hubieran encontrado lanzando cócteles molotov con los revolucionarios egipcios, ya no nos habría sido tan fácil defender nuestra fingida inocencia de turistas europeos. Abrazando el caos. La India es uno de mis temas de conversación favoritos en el mundo. Esto se debe a que, a diferencia de otros países, hablar de la India día es una experiencia unificadora, comunal, casi meditativa. La mayoría de países son interpretados y entendidos de maneras muy diversas. Diferentes invitados pueden volver con impresiones completamente contrarias respecto a la naturaleza y costumbres de su gente. Un visitante que viaje a Namibia a hacer safaris y ir de resorte en resorte, por ejemplo, recibirá una información y un conocimiento sobre Namibia drásticamente diferentes de mis, pero no Rinder,
Oh no, no importa qué planes tengas, no importa el dinero que tengas, ni si vas a hoteles o duermes en la calle, si alguna vez viajes a la India, no te quedará más remedio que sufrirla. Es por eso que siempre que alguien me dice que acaba de volver, o que fue hace un tiempo, una voz triunfal dentro de mí exclama, ajá. Lo sabe, punto. Pero antes de profundizar en mi amor por esta tierra de desorden y descontrol inenarrables, tengo que hacer un punto y aparte para sacarme algo de encima. ¿Os acordáis de aquel viaje con Nakamas en la India? Un año de autocaravana viviendo aventuras y atravesando Europa y Asia, lleno de historias, canciones, anécdotas inolvidables. Pues sí, yo fui el que se acabó perdiendo el final del viaje. Suerte que en nuestra comunidad nada está bien ni mal. Mi excusa es que, hacia la primavera de 2014, Andrea decidió que al finalizar ese año de universidad en Escocia emprendería un viaje de un año. En condiciones normales nada me hubiera gustado más que acompañarla y viajar juntos, sobre todo teniendo en cuenta que en aquellas fechas los Nakamas probablemente ya estaríamos volviendo de Rinderi. Por tanto, yo estaría disponible. Pero aquel no era un viaje cualquiera para Andrea. Por varias razones constituía una parte importante de su desarrollo personal, y ella sentía que era importante hacer el viaje entero en solitario. Me encontraba ante una elección complicada. O bien me perdía la etapa final del viaje, la llegada a la India, o bien no volvería a ver a Andrea hasta después de más de un año. A lo largo del viaje en autocaravana, Andrea y yo nos habíamos seguido escribiendo siempre que podíamos. Teníamos las mismas ganas de convivir que antes de comenzar el viaje, y Andrea estaba en Glasgow sola, que sí, que estaba enamorado, y al final decidí que prefería ir a pasar aquella última temporada con Andrea. También me ayudó a decidirme el hecho de que, precisamente ese año, el Festival de Reggae Rototomsons Plus me invitara a hacer una conferencia, ofreciéndose a pagarme el vuelo de ida y vuelta a Valencia desde cualquier lugar del mundo. Así se perfiló mi plan genial, que consistía en ir al Rototom, pasar una temporada con Andrea hasta que ella se fuera de viaje, y aprovechar el vuelo de regreso del Rototom para reencontrarme con mis amigos a India. Plan genial que resultó un fracaso estrepitoso, ya que al final acabé aterrizando en la India exactamente 2 días después de que el último Nakama marchara. Es así como en septiembre de 2014 acabé en la India en perfecta, completa soledad, solo yo, mi silla, y 1.300 millones de indios. Es cierto que en la India hay personas, siempre, en todas partes, una masa inagotable de personas y personas, siempre rodeándote, siempre mirándote, siempre hablándote. También es cierto que en muchas ciudades hay una sociedad y un desorden prácticamente inconcebibles, animales muertos, basura, hogueras hechas de basura, indigentes cocinando la cena a las hogueras hechas de basura, y todo lo demás. Una de las muchas historias entrañables sobre la India que ejemplifica esta realidad es la de mi buen amigo Paul, que en algún punto de su primer viaje al país, con sus padres, entró a comer en un local cualquiera. Pronto le llamó la atención el paño negro como el hollín que uno de los trabajadores utilizaba para fregar las tablas, e interiormente se preguntó si aquel sería el color natural de la tela, o si había quedado así de sucio por el uso. Su duda quedó resuelto unos minutos después, cuando vio que ese mismo paño era el que se utilizaba para fregar el suelo del local. Mi amigo quedó fuerza sorprendido que utilizaran el mismo paño para las dos cosas, claro, pero no fue hasta que se hubo terminado el plato de manjar que la sorpresa se transformó en horror, al descubrir que el trabajador utilizaba el mismo paño para lavar los platos, vasos y cubiertos del restaurante, los mismos que el Polo acababa de utilizar. No es de extrañar que la India sea conocida mundialmente por la diarrea del visitante, que casi todo el mundo sufre cada día desde el primer mes de viaje por el país, haga lo que haga, vaya donde vaya, coma lo que coma, pero no es ninguna de estas peculiaridades, por excepcionales que sean, las que hacen la India tan especial. No es esta, la esencia del caos que yo quiero. Lo que a mí me fascina es que en la India hay tantos universos diferentes en paralelo, tantas creencias mezcladas, tantas fuentes de información y superstición contradictorias y entrelazadas, que nada es nunca enteramente cierto o falso, nada es nunca totalmente claro, ninguna parte. Me acuerdo llegando a una estación de tren con la intención de viajar hacia el norte, de Mumbai en la capital, y preguntándome, en un momento de duda, si la capital de la India era Delhi o Nueva Delhi. Las dos me resultaban familiares. Se trataba de ciudades separadas en diferentes lugares de la India, o eran el mismo lugar con dos nombres diferentes, o qué. No quería coger el tren equivocado, pensando que iba hacia la capital, y terminar en un punto totalmente aleatorio del país. Una hora después todavía no tenía ni la más remota idea, pero por suerte había un círculo de al menos 30 hindúes a mi alrededor. El círculo no tenía nada de especial, claro, el círculo está siempre, en todo partes, siguiendo a dónde vas, sencillamente porque eres blanco y extraño, discutiendo violentamente sobre la diferencia entre Delhi y Nueva Delhi sin llegar a ningún tipo de acuerdo. Un problema no era que no lo supieran, sino que cada persona tenía una opinión completamente diferente y personalizada al respecto. Algunos me contaban que Delhi era una ciudad del este, mientras que la capital se llamaba Nueva Delhi. Otros me decían que en realidad eran la misma ciudad. Otros me explicaban que Nueva Delhi no existía, que la única ciudad era Delhi, o me contaban historias inverosímiles sobre el origen de los dos nombres, o se arrancaban a cantar canciones en lenguas incomprensibles. Era fantástico. Al final decidí que estaba tan contento que me daba igual si acababa en Delhi o en Nueva Delhi, y, como buen principiante de la India, miré a mi alrededor en busca de los horarios de tren. Qué tierno. Naturalmente, los horarios no existían, y, naturalmente, cuando empecé a preguntar a los trabajadores y guardias de la estación por el tren a Delhi, con un cierto sentimiento de anticipación, no lo negaré, la India no me decepcionó. El primer trabajador me explicó,
muy serio, que no existían trenes de Mumbai a Delhi desde hacía años. El segundo me dijo, con el mismo convencimiento, que el tren de hoy ya había salido, y me habría que esperar a mañana. El tercero, un basurero, me dijo que me apresuró, deprisa, que era aquel de allí, en la vía 3, y que salía en 5 minutos. No le hice caso, aprendo despacio, pero no tanto. Y el cuarto, un policía, llamó al cuartel general para preguntarlo, desde donde le explicaron que había habido un accidente en la vía y que durante esa semana los trenes en Delhi estaban interrumpidos. Cogí el tren aquella tarde, subí con una sonrisa de oreja a oreja, y minutos después me encontraba completamente aplastado en una especie de vagón o jaula donde había unos 62 pasajeros. Los intenté contar, pero era difícil estar seguro debido a la señora de enfrente, que siempre me metía el codo en el ojo. La jaula estaba formada por 2 asientos planos, cara a cara, y un pequeño lavabo. En Europa habrían cabido, sentadas, 6 personas, derechas, muy apretadas, quizás 15. Allí éramos 62. Todo el espacio, el suelo, el lavabo, todo era una masa comprimida de personas. Mi silla había sido absorbida, y probablemente digerida, hacía mucho. Yo me escondía en guardamaletes, el típico estante sobre los asientos del vagón, con 4 refugiados más, en un espacio de asiento normal, donde aquí se sentaría una persona, allí hay sentados 3, cada una detrás de la anterior, con las piernas cada vez más abiertas. La única ventaja era que allí no hacía falta ni colarse. Nadie con 2 dedos de frente se plantearía nunca pagar por una experiencia tan escalofriante como un viaje en general clase en la India. En todo caso debería ser la compañía ferroviaria, la que te pagara a ti por atrevérsete. Como era inevitable, tarde o temprano tuve que ir al baño, por supuesto, para que el viaje duraba unas 20 horas. Desde mi posición aventajada sobre el guardamaletes intenté vislumbrar el lavabo, pero solo percibía una masa humana indistinguible. Llegar al agujero de tierra era totalmente impensable. Así pues, me arrastré hacia la ventana por los hombros y las cabezas de las personas que estaban de pie, demasiado compactadas por dejarme caer, con la intención de hacer pis por allí, pero había un hombre que no se apartaba. Me pasé 5 minutos pidiéndole que se apartara un poco, porque en realidad solo tenía que apartar un poco el hombro. Pero el hombre se negaba. Quizá tenía miedo de perder ese buen lugar al lado de la ventana, no lo sé. Lo que sé es que yo tenía que hacer pis, y al final le dejé claro que si no me daba lugar mea a través de ella, y que quizás el salpicado, pero él no se ni inmutó. Así fue mi primer pipí a bordo de un tren hindú, apoyado en los hombros de personas desconocidas, tan apretadas que formaban un suelo compacto de cabezas y hombros, intentando apuntar bien para no tocar la cara de aquel hombre imperturbable. Está claro que se le mojó un poco la camisa, pero ¿qué importa eso en un lugar como la General Class de un tren hindú? Pienso que, en el fondo, lo que tanto me fascinaba de todo aquello era la sensación de que no había nada que fuera inadmisible, nada que fuera una vergüenza, nada que pudiera ser condenado. Cualquier persona podía hacer la cosa más incomprensible, estrambótica o lunática en cualquier momento, y a nadie le extrañaría. Está claro que la gente se enfadaba y se gritan y se pegaba, sin ninguna dificultad, cuando alguien les molestaba, pero todo el mundo gritaba y se enfadaba con todo el mundo, constantemente. No había ningún tipo de unidad, ningún tipo de orden ni consenso, lo que constituía, en sí mismo, otra clase de unidad más envolvente. Cuando no existe ninguna creencia común sobre lo que es aceptable y lo que no, entonces nadie puede ser un marginado, nadie puede ser un forastero o un intruso, porque no existen ni el fuera ni el dentro. Era como si aquella mezcla de culturas, sectas, religiones, prácticas, filosofías, ideologías y creencias opuestas e irreconciliables, hubiera dado a todos la habilidad de no esperar nada de los demás, de no dibujar los límites entre lo que era humano y lo que no. Nunca, en todo el tiempo que viajé por Rinder, me encontré una sola persona que encontrara incomprensible que yo viajara sin dinero. ¿Cómo se lo podría parecer? En un país donde hay sectas enteras de personas que solo pueden utilizar la comida que sobra o la fruta que cae por sí sola, para no coger ninguna porción de la energía vital del planeta. Era una locura absoluta, maníaca, indescriptible. Era maravilloso. Como comprenderéis, toda aquella belleza, todo aquel caos, no me los podía guardar para mí solo. La felicidad solo es real cuando es compartida, ya se sabe, y yo tenía que encontrar amigos con los que compartir aquella magnificencia. Afortunadamente, en su vuelta a Europa, el Felipe y Miriam habían convencido a uno de mis amigos del instituto que se le fuese él también, a viajar por la India. Se decía Jordi, y en un mensaje me explicó que ya llevaba 2 semanas rodeaba solo por varios pueblos perdidos de las montañas del norte, en Himachal Pradesh. Hacía años que teníamos muy poco contacto, pero siempre me había caído realmente bien, y con su humor sarcástico y su visión punky de la vida parecía el compañero de viaje perfecto para un país de locos como la India. Mientras yo me dirigía hacia el norte a buscar el Jordi, a Katayun ya había otro amigo llamado Guillermo que se planteaba volar hacia la India para viajar con nosotros, cuando aún vivíamos en la Sagrera. El Guillem era uno de esos amigos que a menudo se apuntaba a nuestras actividades, pero que nunca se había decidido a venir a vivir, ni tampoco a unirse al viaje de la autocaravana. Aquel verano, en cambio, llegó su momento de empezar a viajar, y qué lugar mejor que la India para estrenarse en tu primer viaje sin dinero y en autostop, sobre todo porque sabes que, si sobrevives, el resto de los viajes de tu vida serán como una escapada en pijama hasta el lavabo, junto al que has aguantado en la India. Ah, la India, ¿quién me iba a decir, cuando me fui de casa lamentándome de llegar tan tarde que ya no quedaban nakamas, que aquel iba a ser uno de los mejores viajes de mi vida? Sospecho que esto se debió, también,
al equilibrio casi mágico de nuestro equipo. Guillem era una de las personas más pacíficas y calmadas que había conocido nunca, mientras que Jordi era explosivo, se reía de todo y todos, y no tenía ningún inconveniente para meterse en todo tipo de problemas. A mis ojos funcionaban como uno de esos dúos polarizados pero invencibles, como Tintín y el Capitán Haddock o Jack Kerouac y Kasady. Guillem afeitado y incongruentemente neto medio de la India, con su serenidad de escultura griega de Apolo, él, y Jordi sucio y barbudo, con el empuje imparable de un bárbaro irreverente o un avatar de Dionisio. Pero lo más increíble era que, aunque cada uno lo hiciera por un camino totalmente diferente, ambos conseguían llegar a la despreocupación profunda e incorruptible que era uno de los requisitos indispensables para disfrutar de la India. O, hablando en el lenguaje local, cuando el Guillermo le vomitaba a un hindú desconocido en la cara. Sí, a veces pasa. Era una de esas personas capaces de mirarlo con calma, sonrisa, preguntarle dónde había un lavabo y irse a limpiar calmadamente, mientras que si el Jordi le vomitaba a un hindú en la cara, tal vez él también le vomitaría al hindú, pero lo haría sin rencor, todo riéndose de la locura del mundo, y tengo mis dudas de que hubiera ido a buscar ningún lavabo, con calma ni sin. Era un equipo de viaje fantástico, sin ningún conflicto ni preocupación, y es así como fueron pasando los meses, sumergidos en aquel caos de la India que todo lo impregnaba y lo transformaba. Incluso las bromas y los juegos se desfiguraban y se convertían en otra cosa. Un día, sin ir más lejos, el Guillem tenía que pasar un par de horas con una roca atada al pie, como la bola de un prisionero de dibujos animados, como consecuencia de algún juego que ya no recuerdo. En Occidente todo el mundo que la hubiera visto habría sabido que se trataba de una broma extravagante, pero allí, Rinder, luego comenzó a caminar, se le acercó muy seriamente un señor para ayudarle a ligarse mejor piedra. El señor lo empezó a seguir con reverencia, claro, y al poco se había formado una auténtica procesión de seguidores del Guillermo y su piedra, espontáneamente y sin más razón que el hecho de encontrarse allí, porque se ve, no tener nada mejor que hacer. También había momentos en que el peso de Rinder nos aplastaba con sus diarreas interminables, sus masas de gente tocándonos y hablándonos a medio palmo de la cara y sus rasguños infectadas, que en Europa ignora pero que allí habías de curar una y otra para evitar la amputación. Para aquellas ocasiones, teníamos los gurdwaras. Los gurdwaras son la salvación y el oasis que cualquier aspirante a superviviente de la India debería conocer. Son los templos Sikh, que normalmente permiten la entrada a todos los viajeros y peregrinos de cualquier etnia y religión, e incluyen habitación, cama y comida durante los días que sea necesario, totalmente gratis. Allí es donde nosotros tres descansábamos y nos recuperábamos de la lucha constante que suponía atravesar la India. Sé donde Jordi y yo pasábamos días enteros jugando a videojuegos con el portátil que habíamos conseguido, mientras el Guillem hacía cosas de Guillermo como pasear por los jardines del templo, practicar aikido en las 7 de la mañana, leer, escribir, y donde todos recuperábamos incontables horas de sueño a los colchones que, si bien no olían bien, ni dejaban de tener pulgas, al menos no eran una pila a la basura humeante, ni un pasajero de tren dormido para el que tú eres tan colchón como él lo era para ti. Con el paso de las semanas, sin embargo, nos dimos cuenta de que a la larga ni todos los gurdwaras del mundo serían suficientes para evitar el desgaste gradual de encontrarnos inmersos en la cacofonía sin sentido de la India día tras día, tren tras tren. Es por eso que, cuando ya empezábamos a sentir que necesitábamos unas cortas vacaciones, decidimos recuperarnos con una escapada temporal en Nepal. Claro que, como no teníamos visado para Nepal ni dinero para comprarlo, pensamos de entrar y salir ilegalmente. Si entrábamos cruzando la frontera sin registrar nuestro pasaporte y luego volvíamos a la India de la misma manera, sería como si nunca hubiéramos marchado. Nuestro visado para la India seguiría siendo válido y nadie tendría por qué saber que un trozo del camino lo habíamos hecho por Nepal. Como refugiados de la India, los tres huíamos con la esperanza de encontrar algún oasis de paz donde descansar y hacer todo lo que en la India era imposible: dormir bien, comer bien, estar limpios, mantener conversaciones con un mínimo de lógica, recuperar energías, en definitiva. Pero, claro, ¿sabes esa sensación que tienes cuando estás en Nepal, acampando entre las montañas del Himalaya en plena noche de tormenta en una tienda rota e inundada, casi totalmente ciego por una infección justo después de que tu silla de ruedas haya caído dentro de un lago con todas tus pertenencias? Pues yo sí. Una de mis fantasías preferidas a la hora de viajar es la de los diseñadores de aventuras. Según cuenta la leyenda, existe un equipo de artistas y profesionales, metafísicos o no, a gusto del consumidor, que se encargan de construir y planear con antelación cada una de las aventuras que te irás encontrando a lo largo de un viaje. Así, cuando pasas una temporada muy tranquilo, puedes mirar al vacío y decir: va, chicos, un poco de ganas, dame algo que valga la pena. 0. Cuando te encuentras en una situación o cadena de eventos particularmente magistral, puedes elogiarlos y pensar interiormente: caramba, esto sí que ha sido una aventura inspirada, aquí hay alguien que se ha ganado un ascenso. También hay veces en que puedes levantar la mirada sangrienta hacia el cielo, contemplar los rayos que recortan la noche, y pensar: malditos diseñadores de aventuras, cuando se les va la mano, cómo mola la vida. 0. En el caso concreto de esta noche de tormenta, ¿de acuerdo? Sí, está muy bien, veo que te has esforzado, y os felicito, los rayos y las goteras están muy bien conseguidos, pero tengo que decir que a título personal, como opinión de usuario, el dolor del ojo se me ha hecho un poco excesivo. Quiero decir, seguro que era totalmente imprescindible. ¿Este grado de intensidad? No sé, tal vez había alguna metáfora sobre la futilidad de la existencia que solo quedaba plenamente representada con este nivel de dolor,
pero si hubiera podido hacerla opcional, o algo así. La verdad es que es espectacular. El mal en el ojo, exactamente como si me estuvieran haciendo un tatuaje en la córnea. Jordi y Guillem han marchado hace rato, cuando yo estaba demasiado dolorido y mareado por moverme, pero ahora ya me es todo igual. Decido que el dolor es suficiente para ir a un hospital para que la detengan. Salgo de la tienda y me voy bajo la lluvia, totalmente empapado, con la silla. El Guillermo y Jordi no pueden ser lejos. Ya recogerán la tienda después. Es noche, y las calles están desiertas. No tengo ni idea de dónde hay un hospital, pero somos en Pokhara, una ciudad relativamente grande, que por fuerza ha de tener uno. A la entrada del parque me encuentro un hombre bajo un portal. Le pregunto por el hospital, y me dice que está a 8 kilómetros, pero que un amigo suyo me llevará. Le explico que no tengo dinero, pero me responde que ningún problema. 5 minutos más tarde llega el amigo con un coche. El hombre del portal habla y se va, y yo ya soy dentro del coche cuando el amigo me dice tranquila, serán 600 rupias. Le repito que yo no tengo dinero, como le acaba de explicar el hombre del portal antes de irse, pero él responde que me deje de historias, que o pago 600 rupias o bajo del coche. Insisto que realmente necesito ir al hospital, y que ahora que ya estoy en el coche no le viene de 8 kilómetros, pero él se niega rotundamente y la situación me coge tan desprevenido que bajo del coche y el amigo se desvanece en la oscuridad con una patinada de neumáticos. Aquí empieza mi experiencia como zombie de Pokhara. Avanzo por las calles en la huelga dirección de hospital, buscando algún coche para hacer autostop, pero es demasiado tarde y las calles están desiertas. 2 veces aparece algún vehículo, pero la combinación de la silla de ruedas, la lluvia torrencial y mi ojo sangrante les asusta con más eficacia que una aparición fantasmagórica. Al cabo de 1 hora caminando bajo la lluvia decido que haré lo que sea necesario para hablar con el tercer coche que me encuentre. Bloquearé la calle para que no pueda huir, si es necesario, y así al menos podré hablar con él y explicarle que solo quiero ir al hospital. Estoy casi ciego por la infección, pero al final veo aparecer unas luces en la distancia. Bloqueo el camino del coche, me acerco a la ventana del conductor, y cuando consigo enfocar el interior, las ironías del karma, es él, ni más ni menos, el amigo taxista, el mismo que me había hecho bajar del coche en el portal. Esta vez no tengo compasión, abro directamente la puerta trasera y entro, primero yo, luego la silla plegada. El amigo me dice que baje, pero a estas alturas ya me es todo igual. No es que esté enfadado con él, ni mucho menos, ni que me quiera vengar, pero sé que yo a él no le importo lo más mínimo, y decido que estoy en una emergencia suficientemente importante para permitirme sentir lo mismo hacia él. Al fin y al cabo, o me lleva al hospital para deshacerse de mí, o, si tanto le molesto, llamará a la policía y la policía me llevará a hospital. 0, en el peor de los casos, a una celda, la donde al menos estaré seco. Le cuento mi plan al amigo con voz amable y él dice que de ninguna manera, que no quiere llamar a la policía y que si no pago no me lleva a hospital. Conduce el coche hasta casa y me dice que se va a dormir. Yo le respondo que de acuerdo, que el coche ahí dormiré más seco que bajo la lluvia. Hace ver que marcha, pero al cabo de un momento vuelve y empieza a conducir por la ciudad, repitiéndome que no me llevará al hospital de ninguna manera, cuando de repente encontramos un hombre blanco extendido en medio de la calle. Primero pienso que está muerto, pero entonces veo que se mueve y, con la esperanza de encontrar un aliado, abro la puerta y le digo que suba al coche. El hombre no se puede ni levantar, pero consigue arrastrarse y entrar en el interior, sea lo que se ha tomado. No creo que haya calculado bien la dosis. Nos mira con ojos aturdidos de pupi, se dilatadas y nos pregunta qué estamos haciendo, y yo le cuento que estoy tratando de llegar al hospital pero no tengo dinero para pagar a nuestro amigo taxista. El desconocido se queda pensativo y al final exclama con tono profundo: el cuerpo solo es una envoltura transitorio. ¿Qué importa? No vayas al hospital. El amigo me mira triunfal, pero yo respondo que, transitorio o no, el ojo me hace un mal que te cagas. Y entonces el desconocido se incorpora, signo de exclamación abierta, exclama, con mirada bizca: sí, no, el ojo no lo puedes perder, el ojo es importante, sin los ojos no podrás apreciar la belleza del universo, el esplendor fractal del cosmos. Su discurso pierde una cierta credibilidad debido a que a medio camino pierde el equilibrio y cae por el suelo del coche, pero al menos parece que se ha pasado a mi lado. Pues sí, sería terrible perderse la belleza del universo, reconozco yo, tratando de reforzar nuestra alianza. Y tú no debes tener 600 rupias, por casualidad, para pagar al conductor del taxi. No lo sé, dice él, mientras de un bolsillo del pantalón saca con movimientos erráticos una cartera y la lanza contra el conductor. La cartera le explota, literalmente, en la cara, esparciendo docenas y docenas de billetes para todo te coche. Allí hay mucho más de 600 rupias, allí hay mucho más de 6000 rupias. El amigo y yo nos miramos, estupefactos. El desconocido, por su parte, aprovecha el silencio para empezar a roncar plácidamente. Bueno, pues, en el hospital, ¿no? Digo al final al amigo, con una sonrisa esperanzado. Llegamos al hospital con las primeras luces del alba, y el amigo nos hace fuera del coche a ambos sin miramientos antes de huir tan rápido como puede. Dudo que se haya quedado solo 600 rupias, pero al menos he conseguido que la mayoría de dinero volvieran a la cartera del desconocido, y la cartera a sus pantalones. Ahora vuelve a estar despierto, y me mira desde el suelo del patio del hospital. Yo ya no puedo seguir, compañero, exclama con voz dramática, pero tú sí. Vaya, ve y cúrate, no sufras por mí. Regístrese por el universo. Oh, claro que sí, hermano, para el universo. 1 hora más tarde, extendido sobre una camilla con el ojo vendado y unas flamantes gotas de antibiótico ocular en la mano, finalmente me permito un momento para suspirar de admiración. Hay que decir que a veces se lucen
Los diseñadores de aventuras. Nepal era bonito. Sí, era tranquilo. Tenía paisajes espléndidos, una densidad de población razonable, unas tradiciones antiquísimas y fascinantes, y, por increíble que pareciera, incluso tenía ciudades sin montañas de desechos acumulados, y las personas que iban y venían, tranquilas, sin prisa, que eran capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones triviales como la hora del día o la dirección de la estación de tren, que incluso parecía que tuvieran algo que hacer aparte de seguirnos y observarnos por las calles. Sí, todo levantada, estaba bastante bien, pero... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Echaba de menos la India. ¿Qué quieres que haga? Dentro de mí había algo que anhelaba el reencuentro con aquel caos descarado e incorregible. Cuando finalmente atravesar la frontera de vuelta, me acuerdo observando aquel panorama desolador, una multitud gritando en una especie de mercado fronterizo, una tubería estallada en plena calle esparciendo agua y excrementos en todas direcciones, una vaca muerta o moribunda en una acera, suspirando y pensando, hogar, dulce hogar. En Nepal también recogimos la cuarta y última de nuestra peculiar odisea, una chica taiwanesa llamada Eileen, de 34 años, que decidió que no se podía perder aquella oportunidad única de vivir aventuras con nosotros. Eileen llegaba justo a tiempo de enfrentarse al mayor reto de aquel viaje, atravesar las provincias del este de la India para llegar a la frontera de Myanmar, de camino a Tailandia. El problema es que, durante muchos años, las provincias del noreste de la India habían sido estrictamente prohibidas al turismo y los visitantes. Las nuevas leyes ya permitían el tránsito de los visitantes como nosotros, pero estamos hablando de la India. Ni siquiera los policías tenían ni idea de las nuevas leyes del país. Había que llevar siempre una copia de alguna noticia de periódico que explicara el cambio de política a fin de persuadir a los policías que no estabas haciendo nada. Tal como desembarcamos del camión que nos había transportado hasta Assam, la primera provincia, ya notamos algo peculiar. Las personas nos observaban con la misma curiosidad de siempre, pero ahora se añadía un cierto grado de miedo o sorpresa que en la India no era nada habitual. No hacía ni 5 minutos que andábamos por la ciudad cuando comenzó a perseguirnos una plaga de reporteros en moto que nos querían grabar y entrevistar por el solo hecho de ser extranjeros y haber llegado a aquellas tierras remotas. Al principio dijimos que no queríamos saber nada de entrevistas, pero los periodistas insistían con tanta desesperación que decidimos cambiar de táctica. Mire, dijo a través nuestro la sabiduría de meses de viaje por el país, nuestro portátil tiene el teclado roto. Os cambiamos una entrevista para un teclado nuevo. Esperábamos que esto les echaría inmediatamente, pero uno de los periodistas, más atrevido que los otros, nos dijo que aceptaba la oferta, y así quedó concertada la entrevista más surrealista de mi vida. Allí mismo, en medio de la calle, el periodista hizo venir sus cámaras, conectó el micrófono y comenzó a hacer una entrevista doble. Primero nos hacía una pregunta en inglés, saliendo a la cámara. Entonces la cámara nos enfocaba mientras respondíamos, pero el micrófono no. El periodista escuchaba nuestra respuesta y la traducía ante la cámara y el micrófono antes de pasar a la siguiente, aunque tanto él como nosotros hablábamos siempre en inglés y, por tanto, no había nada que traducir. La cosa fue más o menos así. Estamos aquí con cuatro turistas venidos de Francia para visitar nuestra hermosa región de Assam. Díganos sus nombres, por favor. Nosotros nos miramos, ligeramente desconcertados de habernos vuelto franceses de repente, pero el Guillermo comenzó a responder con aplomo. Yo me llamo Guillermola, con todos vosotros, Blara Lafleur, lo interrumpió el periodista con entusiasmo plástico, cortando su nombre y sustituyéndolo por su propia versión mejorada. Al terminar nos hizo un gesto a los demás para que continuáramos, y así lo hicimos, con resultados similares. Y, díganos, jóvenes viajeros, ¿por qué está atravesando la India? Una vez más, miradas de indecisión. Buena pregunta, ¿realmente? ¿Por qué demonios estábamos atravesando aquella tierra de dementes? Pues no lo sé, dije hacerlo. Supongo que para que nos hace felices. Nos gusta conocer otras culturas, vivir de manera nómada. Están caminando para pedir la paz mundial, exclamó el periodista, gritando a voz en grito de cara a la audiencia. ¿Y cuándo hace que está aquí? En nuestro país, a estas alturas ya no sabíamos si todo era una broma, pero al periodista no parecía importarle que se nos escaparan carcajadas con cada respuesta que traducía, así que lo seguí intentando. Pues ahora debe hacer 2 o 3 meses, más o menos. Un año, señoras y señores, un año. Esta fue la tónica general de toda la entrevista. Nosotros nos habíamos asegurado de recibir el teclado nuevo antes de comenzar la entrevista, como si no nos conociéramos, indieta, a estas alturas, y estábamos preparados para cualquier jugada del periodista. Es por eso que no nos sorprendimos cuando, al terminar la entrevista, el trabajador de la tienda de informática nos acercó a pedirnos dinero del teclado. Por suerte, el periodista aún no había tenido tiempo de escaparse, y le pude decir al trabajador que era él quien tenía que pagar, ya que nos había prometido el teclado a cambio de la entrevista. Nos fuimos con los gritos de su discusión resonante por la calle y atenuándose poco a poco a medida que nos alejábamos ciudad abajo, satisfechos de saber que el periodista estaría ocupado un buen rato y no nos podría perseguir más. Podría pasarme un libro entero explicándoos nuestras peripecias camino de la frontera de Myanmar, como el servicio secreto de inteligencia india nos acompañó hasta la frontera porque no quería tener problemas, como Jordi y yo visitamos la mansión amurallada y protegida con ametralladoras de uno de los principales jefes del narcotráfico hindú, como pasamos una semana intentando cruzar la frontera sin visado, como los soldados birmanos nos apuntaron en la cabeza con metralletas, amenazándonos que si volvíamos a intentar colarnos nos dispararían allí mismo. Pero ya he explicado muchas de aventuras de frontera. Lo que importa es que fue uno de los viajes más intensos de mi vida, y el principio de una larga historia de amor entre la India y yo. Y no lo sería solo para mí,
para que, al volver a Cataluña, tanto el Jordi como el Guillem unirse a la ocupación de la nueva casa de Cerdanyola y siguieron formando parte de nuestra familia hasta la actualidad.